Hola a todos, hablaremos de bases de datos, tanto su concepto, origen, evolución, características, ventajas y desventajas. Concepto de base de datos. Es un sistema formado por una colección de datos almacenados, relativos a diversas temáticas y categorizados de distintas maneras con un soporte informático de acceso directo. Origen de la base de datos. Los orígenes se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y varias clases de registros, siendo de uso común para recoger información sobre cosechas y censos de población. Al haber la necesidad de almacenar grandes cantidades de información o datos, en 1884 se creó la máquina automática de tarjeta perforadora por el ingeniero Hermann Hollerith, siendo nombrado el primer ingeniero estadístico de la historia. Proceso evolutivo. Desde la década 1950 se desarrollaron las cintas magnéticas para el almacenamiento de datos, que sirvieron para satisfacer las necesidades de información de las nuevas industrias. En la década 1960, en esta época se impulsó la popularización de los discos como medio de almacenamiento. Década 1970. Edgar Frank Gödel, científico informático inglés, definió el modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, dando nacimiento a la segunda generación de los sistemas gestores de base de datos. Jerry Ellison lograría desarrollar el sistema de gestión de base de datos, empresa que hoy conocemos como Oracle Corporación. Década 1980. Se desarrolló el SQL, siendo un lenguaje de consulta o lenguaje declarativo de acceso a base de datos relacionales, posicionándose como el estándar de la industria. En la década 1990, enfocándose en el estudio de las bases de datos orientadas a objetos, mismas que lograron gestionar con éxito, desarrollaron herramientas como Ads del paquete de Microsoft Office. En el siglo XXI, en esta época, tres compañías dominan el mercado de las bases de datos: IBM, Microsoft y Oracle, habiendo una gran variedad de software que permite crear y manejar bases de datos con gran facilidad. Uno de estos programas es Lynx, proyecto de Microsoft, capaz de agregar consultas nativas semejantes a las de SQL. Características de las bases de datos. Tenemos tres. Independencia de los datos. Significa que los datos no dependen del programa, cualquier aplicación puede hacer uso de ellos. Reducción de la redundancia. Redundancia a la duplicidad de los datos. Cuando se reduce al máximo, se consigue un mayor aprovechamiento del espacio, evitando que generen inconsistencias entre los datos. Seguridad. Es la protección de la base de datos frente a los usuarios no autorizados. Bueno, ventajas y desventajas. Vamos a tomar las más sobresalientes. Entonces empezamos con las ventajas. Almacenar grandes cantidades de información, como en servidores locales, servidores en la nube, ordenador local. Independencia lógica. Las aplicaciones que utilizan la base de datos no deben ser modificadas, porque se modifican automáticamente los elementos de las bases de datos. Flexibilidad y seguridad. Ofrecen distintas vistas en función de los usuarios y aplicaciones que trabajan sobre ellas, restringiendo a su vez el acceso a información que no se deba mostrar. Uniformidad. Las estructuras lógicas siempre tienen una única función conceptual.
ejemplo las tablas. Menor redundancia y mayor integridad de datos. Las bases de datos reducen la repetición de datos y generan mayor dificultad de perder la información. Reduce el espacio de almacenamiento y el acceso es más eficiente. Ahora hablaremos de las desventajas. Necesidad de personal cualificado. Se debe contar con personal especializado por parte de las empresas, ya que se manejan distintas necesidades como mantenimiento, backup y velocidad de respuesta, etc. Requerimientos adicionales: hardware. Para la implantación de un sistema de gestión de base de datos es necesario la adquisición de equipos hardware adicionales, como son los servidores locales, ampliación de memoria RAM, discos duros, servidores en la nube, etc. Y de tal paso son costosos. Ausencia de estándares reales. La dependencia excesiva de los sistemas comerciales, ya que son invisibles para el usuario. Vulnerabilidad ante fallos. Se encuentran expuestos a los fallos ajenos a los usuarios como una descarga eléctrica. Bueno, aquí nos encontramos con el segundo tema sobre la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura de sistemas de base de datos? Niveles de la arquitectura, componentes de la arquitectura y lenguajes. Empezamos con ¿qué es la arquitectura? En 1975 el comité ANSYS-SPARC propuso una arquitectura de 3 niveles para los DBMS, con el objetivo de separar la base de datos física de los programas de aplicación. Se clasifica analizando aspectos como la conexión a red, la posibilidad de distribuir la carga operacional y la explotación de técnicas de paralelismo. Un DBMS se clasifica en 4 subclases: arquitectura centralizada, arquitectura cliente-servidor, y dentro de estas mismas tenemos 2 tipos de arquitectura, que son arquitectura de 2 capas y la arquitectura de 3 capas. Niveles de la arquitectura. Empezamos con la de 3 niveles: interno, conceptual y externo. La separación de programas de aplicación, la necesidad de implementar un diccionario de datos para almacenar el esquema de la base de datos y el uso de múltiples vistas por parte de los usuarios. El nivel interno o físico se encarga del almacenamiento físico de los datos, siendo el más exhaustivo. Nivel conceptual o lógico es el encargado de la descripción de la estructura de los datos y sus relaciones, como son atributos, relacionan restricciones. Nivel externo se define las vistas, las hace visible para las distintas aplicaciones y usuarios que trabajen sobre ellas. La arquitectura de 4 niveles: nivel conceptual o visión, nivel lógico o visión, nivel interno y nivel externo. Componentes de la arquitectura de base de datos son conductos de datos, almacenamiento en la nube, APIs, modelo AI y ML, transmisión de datos, computación en la nube y análisis en tiempo real. Lenguajes. Podemos informar al sistema de gestión de la base de datos sobre la estructura y los componentes a nivel conceptual e interno, como lo son las tablas, atributos y restricciones. El lenguaje de manejo de base de datos es utilizado para realizar consultas, actualizaciones en la base de datos. Estos lenguajes DML pueden ser clasificados. Procedimentales se basan en la álgebra relacional. Un tipo de lenguaje es SQL. No procedimentales. El usuario se limita a describir datos y efectuar consultas sin indicar el modo en que
que se realizarán estos lenguajes y son Quell y VE.